mujer me dijo alguna vez: no extraño a esa persona, extraño cómo era yo antes de conocerla. Y probablemente una de las frases más tristes que alguien puede decir sobre una relación sea esa. Porque cuando una relación termina, uno cree que el dolor viene solamente de perder al otro, pero no, hay un duelo mucho más silencioso, mucho más difícil de explicar, el duelo de dejar de reconocerte a ti mismo. Hay personas que entran en tu vida y no destruyen todo de golpe, no llegan gritando, no llegan rompiendo puertas, a veces llegan con cariño, con intensidad, con promesas, con una sensación de hogar. Y precisamente por eso, cuesta tanto entender cuándo empezó el desgaste, porque no fue un accidente repentino. Fue un proceso lento, casi invisible, como una humedad emocional que va debilitando la estructura de una casa mientras desde afuera todavía parece intacta. Y un día, empiezas a notarte distinto, te ríes menos, duermes peor, te emocionas menos. Las cosas que antes te entusiasmaban empiezan a darte igual. Te descubres pensando demasiado, explicándote demasiado, justificando demasiado. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu energía deja de estar puesta en vivir y empieza a estar puesta en sobrevivir emocionalmente dentro de ese vínculo. Lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera puedes señalar exactamente qué fue lo que te apagó, porque no siempre hubo grandes traiciones, no siempre hubo gritos, no siempre hubo abandono explícito. A veces solo hubo pequeñas heridas repetidas durante demasiado tiempo. Indiferencia, frialdad, invalidación, distancia, ambigüedad. Esa sensación permanente de que tenías que esforzarte para merecer amor. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. El cuerpo empieza a cansarse. La ansiedad aparece. La alegría desaparece primero en pequeñas dosis. Dejas de bailar. Dejas de cantar. Dejas de llamar a tus amigos. Dejas de hacer planes. Dejas de sentir ilusión. Hasta que un día te das cuenta de algo devastador. Hace muchísimo tiempo que no te sientes verdaderamente feliz. Y ahí aparece la gran confusión. Porque muchas personas empiezan a pensar que el problema son ellas. Tal vez estoy deprimido. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez ya nada me entusiasma. Pero no siempre se trata de una incapacidad para sentir alegría. A veces se trata de estar emocionalmente atrapado en un lugar que lentamente te vacía. Sigmund Freud decía que el dolor psíquico aparece cuando una parte profunda de nosotros queda atrapada en un conflicto que no logra resolver. Y muchas relaciones funcionan exactamente así. Una parte de ti sabe que algo no está bien, mientras otra sigue intentando salvar el vínculo a cualquier precio. Entonces, aparece el desgaste interno, porque sostener una relación que constantemente hiere tu valor personal produce una fractura silenciosa. Empiezas a dividirte entre lo que sientes y lo que toleras, entre lo que necesitas y lo que aceptas, entre lo que mereces y lo que te resignas a vivir. Y ninguna persona puede vivir demasiado tiempo traicionándose sin pagar un precio emocional. Quédate conmigo, porque hay algo muy importante que necesitamos entender hoy. Muchas veces, la tristeza que cargas no nació dentro de ti. Fue aprendida dentro de un vínculo. Eso cambia todo, porque si el dolor fue construido, también puede desmontarse, aunque ahora mismo no lo parezca. Aunque hoy sientas que esa versión alegre, espontánea y luminosa que alguna vez fuiste, desapareció para siempre. Hay algo profundamente cruel en las relaciones equivocadas. Logran convencerte de que el problema eres tú, mientras lentamente consumen aquello que te hacía sentir vivo. Y lo peor es que uno se acostumbra. El ser humano tiene una capacidad enorme para normalizar el sufrimiento cuando hay apego emocional de por medio. Por eso tantas personas permanecen años enteros en relaciones que las vacían. No porque disfruten sufrir,
sino porque el cerebro humano desarrolla tolerancia emocional a aquello que se vuelve cotidiano. Te acostumbras a esperar menos, te acostumbras a callarte cosas, te acostumbras a sentir ansiedad, te acostumbras a la incertidumbre, te acostumbras a mendigar atención y finalmente te acostumbras a vivir sin alegría. Pero hay una diferencia enorme entre estar acostumbrado y estar bien. No es lo mismo. Y quizás hoy, mientras escuchas esto, una parte de ti ya lo sabe. Tal vez hace tiempo vienes sintiendo que algo dentro de ti se apagó, que sobrevives más de lo que vives, que funcionas, trabajas, respondes mensajes, haces tus obligaciones, pero ya no sientes esa chispa interna que antes aparecía tan naturalmente. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Hace cuánto tiempo no te sientes realmente tú? Porque quizás el problema nunca fue que perdiste la alegría. Quizás el problema fue quedarte demasiado tiempo al lado de alguien que te enseñó a apagarla. Hay personas que llegan a consulta diciendo algo que parece simple, pero que en realidad encierra un sufrimiento enorme. Ya no sé qué me pasa. Y detrás de esa frase suele esconderse alguien que lleva tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que perdió contacto con sus propias necesidades. Porque cuando permaneces demasiado tiempo en una relación que desgasta tu valor personal, ocurre algo muy particular. Empiezas a desconectarte de ti mismo para poder sostener el vínculo. Y eso agota. Agota más de lo que la mayoría imagina. Agota tener que medir palabras. Agota pensar demasiado antes de expresar algo. Agota sentir que cualquier conversación puede terminar en distancia, indiferencia o conflicto. Agota amar sintiéndote inseguro. Pero sobre todo, agota intentar recuperar constantemente una versión del otro que aparece un día sí y 3 no. Muchos vínculos dañinos no se sostienen únicamente por amor. Se sostienen por esperanza intermitente, por pequeños momentos buenos que funcionan como una especie de recompensa emocional, una llamada inesperada, una noche linda, un gesto afectuoso después de semanas de frialdad. Y entonces el cerebro vuelve a engancharse. El problema es que el sistema nervioso humano no distingue muy bien entre amor profundo y alivio momentáneo. Y ahí empieza una de las trampas más dolorosas del apego: confundir intensidad emocional con conexión sana. La mayoría de personas nunca llega a entender esto. Tú sí vas a entenderlo hoy. No es normal vivir permanentemente ansioso dentro de una relación. No es normal sentir miedo constante a incomodar. No es normal sentir alivio cuando alguien simplemente te trata con el mínimo de afecto que deberías recibir naturalmente. Pero cuando una persona lleva mucho tiempo emocionalmente hambrienta, cualquier migaja empieza a parecer un banquete. Y no digo esto para juzgarte. Lo digo porque necesito que entiendas algo importante. Muchas de las conductas que hoy te avergüenzan fueron intentos desesperados de conservar un vínculo que sentías vital para ti. Por eso dejaste pasar cosas. Por eso justificaste silencios. Por eso soportaste indiferencias que antes jamás habrías tolerado. No porque seas débil, sino porque emocionalmente estabas atrapado. Carl Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y una de las cosas más difíciles de aceptar es que a veces no extrañamos tanto a la persona, sino la fantasía de lo que esperábamos vivir con ella. Eso duele muchísimo, porque obliga a enfrentar una verdad incómoda. Muchas veces no lloramos solo lo que fue, también lloramos todo lo que nunca llegó a ser, la relación que imaginaste, la estabilidad que esperabas, la reciprocidad que soñabas, la sensación de hogar emocional que buscabas desesperadamente. Y mientras intentabas construir eso, te fuiste vaciando, poco a poco, en silencio, hasta dejar de priorizarte completamente. Hay algo que casi nadie dice sobre este tema, y lo vamos a decir ahora.
Una persona emocionalmente agotada empieza a perder incluso la capacidad de imaginar un futuro distinto. Ese es uno de los efectos más crueles del desgaste afectivo. Ya no sueñas, ya no proyectas, ya no tienes energía para entusiasmarte. Solo intentas llegar al final del día con el menor dolor posible. Y cuando el alma entra en modo supervivencia, la alegría deja de ser prioridad. Por eso muchas personas creen que perdieron su esencia, cuando en realidad lo que perdieron fue descanso emocional. Necesitaban paz, necesitaban seguridad, necesitaban dejar de vivir en alerta, porque nadie florece en un lugar donde constantemente siente miedo de no ser suficiente. Esto que voy a decirte puede incomodar, y está bien que incomode. A veces el problema no es que amaste demasiado. El problema es que te acostumbraste a recibir demasiado poco. Y cuando alguien vive mucho tiempo mendigando afecto, termina creyendo que pedir amor básico es exigir demasiado. Entonces empiezas a conformarte. Te conformas con mensajes tibios, con atención intermitente, con cariño condicionado, con relaciones donde siempre eres tú quien comprende, espera, calma, perdona y sostiene. Hasta que un día tu mente colapsa. Y no necesariamente con un gran derrumbe emocional. A veces colapsa en forma de apatía, de cansancio constante, de vacío, de desconexión. El cuerpo habla cuando el alma lleva demasiado tiempo callando. La ansiedad no siempre es un enemigo. Muchas veces es una alarma. La tristeza tampoco siempre significa debilidad. A veces significa desgaste. Y quiero que escuches esto con mucha atención. El hecho de que hoy estés apagado no significa que naciste roto. Significa que hubo experiencias que te fueron desconectando lentamente de tu vitalidad emocional. Eso es distinto, muy distinto. Porque lo que fue desconectado también puede volver a encenderse, aunque hoy no lo sientas posible. Aunque ahora mismo te cueste imaginarte riendo genuinamente otra vez, hay partes de ti que no murieron. Solo llevan demasiado tiempo sobreviviendo en un lugar donde nunca pudieron descansar de verdad. Hay algo profundamente confuso en este tipo de vínculos, y es que el deterioro rara vez ocurre de forma evidente. Nadie se despierta una mañana diciendo, «Esta relación me destruyó». No funciona así. El desgaste emocional serio casi siempre ocurre lentamente, mientras la persona todavía sigue intentando salvar la historia. Y precisamente por eso cuesta tanto detectarlo, porque el cerebro humano tiene una tendencia muy peligrosa. Prioriza el apego incluso cuando el bienestar empieza a desaparecer. Esto es importante entenderlo. Muchas personas creen que permanecen en relaciones dañinas porque aman demasiado. Pero no siempre es amor lo que sostiene el vínculo. A veces es miedo, a veces es dependencia emocional, a veces es la necesidad desesperada de volver a sentir la conexión inicial. Y muchas veces es algo todavía más profundo, el terror inconsciente de sentir abandono. Por eso algunas personas soportan durante años relaciones que las entristecen. No porque disfruten sufrir, sino porque su sistema emocional interpreta la pérdida del vínculo como una amenaza enorme. El cerebro social humano está diseñado para pegarse. Necesitamos conexión. Necesitamos pertenencia. El problema aparece cuando empiezas a sacrificarte completamente para conservar esa conexión. Ahí es donde la alegría empieza a desaparecer. Porque mantener un vínculo emocionalmente inestable exige una cantidad inmensa de energía mental. La persona vive anticipando reacciones, interpretando silencios, intentando no generar conflictos, analizando cambios mínimos en el tono de voz, esperando mensajes, revisando señales, buscando validación constante. Y aunque desde afuera parezca exagerado, internamente el sistema nervioso entra en estado de alerta permanente. El cuerpo no fue diseñado para vivir así durante años. Nadie puede sentirse vital mientras vive emocionalmente tensionado todo el tiempo.
Por eso muchas personas comienzan a sentirse cansadas incluso cuando descansan. Porque el agotamiento no siempre es físico. Existe un cansancio afectivo que consume muchísimo más. Es el desgaste de tener que sostener emocionalmente algo que constantemente amenaza con romperse. Y aquí aparece algo muy doloroso. Cuanto más vacía se siente una persona, más empieza a depender de los pequeños momentos buenos del vínculo. Ese mecanismo tiene incluso explicación neurobiológica. Las relaciones impredecibles generan un sistema de recompensa intermitente muy parecido al que aparece en ciertas conductas adictivas. Nunca sabes exactamente cuándo llegará el afecto, cuándo aparecerá la cercanía, cuándo volverá esa versión cálida de la persona. Y justamente esa incertidumbre intensifica el apego. No es casualidad que tanta gente diga frases como cuando estaba bien con esa persona, sentía una felicidad enorme. Claro, porque el alivio después de la angustia se vive con muchísima intensidad. El problema es que eso no siempre es amor sano. Muchas veces es simplemente descanso momentáneo después de demasiado sufrimiento emocional. Y el cerebro empieza a confundir alivio con felicidad. Quédate conmigo porque esto cambia completamente la forma de entender muchas relaciones. Hay vínculos donde la persona no está enamorada de cómo vive, sino enganchada a la esperanza de que algún día vuelva la versión idealizada del otro. Vive esperando el regreso de alguien que aparece de manera parcial, inconsistente, fragmentada, y mientras espera, posterga su propia vida emocional. Ahí es donde lentamente desaparece la alegría genuina, porque la alegría necesita seguridad psicológica para existir, necesita espontaneidad, necesita descanso interno, necesita un entorno emocional donde no tengas que estar sobrevigilando todo el tiempo si eres suficiente, si te van a dejar, si hoy estarán fríos, si mañana cambiarán otra vez. Cuando el amor se vuelve incertidumbre constante, el cuerpo deja de relajarse. Y una persona que no puede relajarse emocionalmente, termina perdiendo conexión con el placer más simple de vivir. Deja de disfrutar cosas pequeñas. Ya no escucha música igual. Ya no se entusiasma por proyectos. Ya no siente liviandad. Todo empieza a sentirse pesado. Incluso las actividades que antes daban felicidad empiezan a parecer vacías porque la mente está absorbida por el conflicto afectivo. Eso le pasa a muchísima gente y casi nadie lo explica así. Creen que cambiaron, creen que maduraron, creen que la vida adulta es así, pero no. Muchas veces lo que ocurrió fue otra cosa. Pasaron demasiado tiempo emocionalmente atrapados en dinámicas que drenaban constantemente su energía vital. Y el ser humano no puede florecer donde tiene que defenderse emocionalmente todo el tiempo. Hay una frase de Winnicott que dice algo extraordinario. Es un alivio descubrir que no estás loco, sino herido. Y tal vez eso es justamente lo que necesitas empezar a comprender hoy. No estás roto porque hayas perdido la alegría. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando recibir amor en un lugar que constantemente te obligaba a traicionarte para conservarlo. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias profundas. Porque llega un momento donde la persona deja de preguntarse, ¿soy feliz aquí? Y empieza solamente a preguntarse, ¿cómo hago para que no se vaya? Y cuando el miedo a perder al otro se vuelve más importante que perderte a ti mismo, la tristeza deja de ser un estado pasajero, empieza a convertirse en una forma de vida. Claudia tenía 48 años, cuando empezó a notar algo extraño. No fue un gran derrumbe emocional, no hubo una crisis espectacular ni una escena dramática, fue algo mucho más silencioso. Una tarde cualquiera, mientras almorzaba con unas amigas, una de ellas dijo algo gracioso y todas se rieron. Todas menos ella. Sonrió por compromiso, pero por dentro sintió una sensación rarísima, como si la risa ya no le saliera naturalmente.
Y ese detalle pequeño la dejó pensando durante días, porque Claudia antes se reía mucho. Era de esas personas que llenaban espacios, hacía chistes, organizaba reuniones, cantaba mientras limpiaba la casa. Tenía energía, presencia, vitalidad, pero llevaba tantos años sosteniendo una relación emocionalmente desgastante que ya ni siquiera recordaba en qué momento había empezado a apagarse. Lo más peligroso de ciertos vínculos es que el deterioro ocurre tan lentamente que la persona termina adaptándose al sufrimiento como si fuera parte normal de la vida adulta. Eso le pasó a ella. Al principio solo eran pequeñas cosas, comentarios que la hacían sentirse insuficiente, indiferencias sutiles, cambios de humor constantes, momentos donde sentía que tenía que esforzarse demasiado para recibir afecto básico, y como casi nunca había explosiones enormes, ella se convencía de que tampoco era para tanto. Esa frase destruye a muchísima gente, porque el dolor emocional no siempre necesita violencia explícita para generar daño. A veces basta convivir durante años sintiéndote poco vista, poco elegida, poco importante. Claudia empezó a acostumbrarse a pedir menos atención, menos cariño, menos presencia. Aprendió a tragarse conversaciones para evitar distancia. Aprendió a fingir tranquilidad cuando por dentro se sentía rota. Aprendió incluso a disculparse por sentirse mal. Y sin darse cuenta, toda su energía mental empezó a girar alrededor del estado emocional de su pareja. Si él estaba bien, ella descansaba. Si él estaba distante, ella entraba en ansiedad. Si él estaba frío, ella sentía culpa. La relación empezó a convertirse lentamente en el centro absoluto de su estabilidad emocional. Y cuando eso ocurre, la identidad personal empieza a desdibujarse. Hay personas que dejan de vivir para empezar a administrar emocionalmente a la otra persona. Eso agota el alma. Un día, mientras ordenaba unas cajas viejas, Claudia encontró fotos de hacía 15 años. Se quedó mirándolas muchísimo tiempo. En casi todas aparecía sonriendo de verdad. Había una expresión en su cara que ya no reconocía. Ligereza, vitalidad, una especie de brillo emocional que parecía completamente ausente en la mujer en la que se había convertido. Y entonces pasó algo muy duro. Se puso a llorar, pero no lloraba por la relación. Lloraba por ella, por la versión de sí misma que sentía perdida. Eso suele ser más devastador que cualquier ruptura. Porque cuando una persona siente que perdió contacto con su propia esencia, aparece una tristeza muy difícil de explicar. Ya no es solo dolor amoroso, es desconexión interna. Quédate, porque aquí aparece uno de los puntos más importantes de todo este tema. Muchas personas creen que recuperar su alegría significa recuperar a la persona. Y no. Ahí está la trampa. Claudia pasó años pensando que si lograba que él volviera a ser cariñoso, atento o presente, entonces ella volvería a sentirse bien. Pero la verdadera pregunta era otra. ¿Por qué necesitaba tanto que alguien cambiara para permitirse volver a vivir? Esa pregunta la desarmó completamente, porque la obligó a enfrentar algo que llevaba mucho tiempo evitando. Había colocado toda su capacidad de bienestar en manos de alguien emocionalmente incapaz de sostenerla, y eso genera una sensación de vacío brutal. Durante meses sintió miedo de separarse, miedo al silencio, miedo a quedarse sola, miedo a descubrir que quizás ya era demasiado tarde para reconstruirse emocionalmente. Ese es otro pensamiento frecuente en personas muy desgastadas. Creen que ya no queda suficiente vida dentro de ellas para volver a empezar. Pero el sistema emocional humano tiene algo extraordinario. Cuando sale de contextos que lo enferman, muchas veces empieza lentamente a reorganizarse. No de inmediato, no mágicamente, pero sí profundamente. Claudia empezó a notar cambios pequeños. Primero volvió a dormir mejor, después recuperó ganas de escuchar música.
Más adelante, empezó a salir nuevamente con amigas. Volvió a cocinar cosas que le gustaban. Empezó a caminar sin ansiedad permanente. Y un día, meses después, ocurrió algo mínimo pero enorme al mismo tiempo. Se rió sola mirando una tontería en internet. Y cuando se dio cuenta de que esa risa había salido espontáneamente, se quebró emocionalmente, porque entendió algo importantísimo. La alegría no había muerto. Solo llevaba demasiado tiempo atrapada en un lugar donde no podía respirar. Martín estaba convencido de que no podía vivir sin ella. Y cuando alguien dice eso, casi siempre cree que está hablando de amor. Pero muchas veces no está hablando de amor. Está hablando de dependencia emocional, aunque todavía no lo sepa. Tenía 42 años y llevaba tanto tiempo emocionalmente absorbido por esa relación que había dejado de tener una vida interna propia. Todo giraba alrededor de ella. Su estado de ánimo dependía de cómo ella respondía a un mensaje, de si lo buscaba, de si estaba cariñosa, de si lo hacía sentir importante ese día. Había perdido algo fundamental sin darse cuenta: su centro emocional. Ese es uno de los efectos más peligrosos de ciertos vínculos. La persona deja de experimentarse como alguien completo y empieza a sentirse apenas como alguien que necesita ser elegido para existir emocionalmente. Y desde ese lugar, cualquier distancia se vive como una amenaza enorme. Martín vivía así, en alerta, hipervigilante, interpretando silencios, buscando señales, intentando recuperar constantemente la conexión inicial de la relación, porque al comienzo todo había sido intenso, muy intenso. Ella lo hacía sentir visto, deseado, importante. Y cuando alguien lleva heridas profundas de rechazo o abandono, esa clase de intensidad puede sentirse casi milagrosa. El problema es que muchas personas se enamoran más de cómo se sienten al inicio que de la realidad completa del vínculo. Después, llegaron las inconsistencias, días de cercanía, seguidos por distancia emocional, momentos de muchísimo afecto seguidos por frialdad inexplicable, promesas que nunca terminaban de sostenerse. Pero Martín siempre encontraba una explicación, la justificaba, la comprendía, la esperaba, y así empezó lentamente a desaparecer dentro de la relación. Lo más triste es que desde afuera mucha gente le decía lo mismo: ahí no eres feliz. Pero él no podía verlo del todo, porque cuando una persona está emocionalmente enganchada, no analiza el vínculo desde la claridad, lo analiza desde la necesidad, y la necesidad distorsiona muchísimo la percepción. Hay algo muy duro que necesitamos aceptar. El cerebro humano puede volverse adicto a intentar recuperar afecto. Por eso algunas personas permanecen años detrás de alguien que les da migajas emocionales. No porque disfruten humillarse, sino porque viven atrapadas en una dinámica donde cada pequeño gesto positivo reactiva esperanza. Y la esperanza emocional puede ser muchísimo más poderosa que la realidad. Martín vivía esperando pequeñas recompensas afectivas, un mensaje lindo, una noche buena, un momento de intimidad emocional. Eso bastaba para que volviera a creer que, ahora sí, las cosas iban a cambiar, pero nunca cambiaban realmente. Solo había pausas temporales entre nuevos ciclos de angustia. Esto que voy a decir puede incomodar, pero es necesario entenderlo. Muchas relaciones sobreviven no gracias al amor sano, sino gracias a la dificultad de una de las partes para tolerar el vacío emocional. Porque enfrentar el vacío obliga a encontrarte contigo mismo, obliga a mirar heridas antiguas, obliga a reconocer carencias afectivas profundas. Y muchas personas prefieren permanecer en relaciones dolorosas antes que atravesar ese encuentro interno. Eso le ocurrió a Martín. Cada vez que intentaba alejarse, sentía ansiedad insoportable. No porque la relación fuera maravillosa, sino porque el vínculo había ocupado el lugar completo de su regulación emocional. Ya no sabía cómo tranquilizarse solo.
Ya no sabía cómo sentirse valioso sin aprobación externa. Y poco a poco empezó a apagarse. Dejó hobbies, dejó amistades, dejó proyectos. Incluso dejó de imaginar futuros propios. Toda su energía psíquica estaba puesta en sostener una relación que lo desgastaba cada vez más. Hay personas que no entienden cuánto daño produce vivir constantemente esperando amor. Esperar mensajes, esperar validación, esperar reciprocidad, esperar cambios, esperar que algún día te amen de la forma en que tú amas. Eso destruye lentamente la vitalidad emocional, porque la vida queda suspendida. Y cuando la vida queda suspendida demasiado tiempo, aparece la tristeza profunda. Un terapeuta le hizo una pregunta que lo dejó en silencio durante varios minutos. ¿Hace cuánto tiempo no tomas una decisión pensando en tu bienestar y no en conservar la relación? No supo responder. Y ahí entendió algo devastador. Llevaba años organizando toda su existencia alrededor del miedo a perder a alguien que jamás había dejado de hacerlo sentir inseguro. Eso produce un agotamiento inmenso, porque vivir mendigando estabilidad emocional termina rompiendo algo muy profundo dentro de la persona. La sensación de dignidad afectiva. Pero lo más importante vino después. Martín descubrió que el dolor del alejamiento no era lineal. Había días terribles, días donde quería volver corriendo, días donde sentía abstinencia emocional. Porque sí, el desapego de ciertos vínculos se parece muchísimo a una abstinencia. El cerebro extraña, incluso aquello que lo lastimaba, si durante años lo asoció con supervivencia emocional. Sin embargo, lentamente empezó a pasar algo distinto. La ansiedad comenzó a bajar. El silencio dejó de sentirse tan amenazante. Volvió a dormir mejor. Recuperó concentración. Empezó nuevamente a disfrutar pequeños momentos sin necesidad de compartirlos con alguien. Y un día entendió algo fundamental. No estaba extrañando amor, estaba atravesando el síndrome emocional de alguien que había olvidado cómo sostenerse a sí mismo sin depender afectivamente de otra persona. Elena no podía aceptar que la relación hubiera terminado emocionalmente mucho antes de terminar en la realidad. Ese era el verdadero problema. Porque hay vínculos que continúan físicamente mientras el amor, la conexión y la tranquilidad ya desaparecieron hace años. Y aún así, muchas personas siguen luchando desesperadamente para no soltar la historia. No necesariamente a la persona, la historia, la idea de futuro, la promesa emocional, la vida imaginada. Eso era lo que Elena intentaba rescatar todo el tiempo. Tenía 53 años y llevaba tanto tiempo adaptándose al dolor que había confundido resistencia con amor verdadero. Creía que amar era aguantar, comprender, esperar, tener paciencia infinita, dar oportunidades eternas. Y aunque esas ideas pueden sonar nobles, en ciertos contextos terminan convirtiéndose en una prisión emocional, porque llega un punto donde seguir insistiendo deja de ser amor y empieza a convertirse en autoabandono. Pero admitir eso le resultaba insoportable. Hay algo profundamente humano en nuestra dificultad para aceptar pérdidas emocionales. El cerebro no quiere soltar fácilmente aquello donde invirtió años, energía, esperanza, recuerdos y partes enteras de identidad. Por eso muchas personas permanecen atrapadas incluso cuando ya no son felices. No solo temen perder a la persona, temen sentir que todo lo vivido no sirvió para nada. Y ese pensamiento sostiene muchísimo sufrimiento. Elena repetía constantemente una frase: no puedo creer que después de todo lo que di, terminemos así. Y detrás de esa frase había algo todavía más doloroso. Sentía que si soltaba, entonces tendría que aceptar que llevaba años intentando salvar algo que lentamente la estaba destruyendo. Eso confronta muchísimo al ego emocional.
porque obliga a reconocer cuánto tiempo permanecimos negando nuestra propia tristeza. Quédate conmigo porque aquí aparece una de las trampas psicológicas más silenciosas de todas. Cuanto más sufrimiento invierte una persona en una relación, más difícil le resulta abandonarla. Parece ilógico, pero funciona así. El cerebro piensa, después de todo lo que soporté, esto tiene que valer la pena. Y entonces sigue insistiendo incluso cuando la realidad demuestra otra cosa. Eso se llama escalada del compromiso emocional y destruye muchísimas vidas, porque la persona ya no lucha por felicidad real. Lucha para justificar todo lo que soportó. Elena vivía exactamente ahí. Había dejado de preguntarse si era feliz. Solo quería recuperar la versión de la relación que existió alguna vez. Y mientras perseguía ese recuerdo, seguía deteriorándose emocionalmente. Comenzó a tener ansiedad constante, dolores físicos, insomnio, cansancio crónico. Pero aún así seguía convencida de que lo correcto era seguir intentando. Hay personas que fueron educadas para soportar demasiado. Personas que aprendieron que irse es fracaso, que poner límites es egoísmo, que elegirte a ti mismo significa abandonar al otro. Y cuando alguien carga esas creencias, suele quedarse muchísimo más tiempo del que emocionalmente puede resistir. Eso genera algo devastador. Resentimiento interno. Porque una parte de la persona sabe que se está traicionando constantemente. Y el cuerpo empieza a reaccionar. La tristeza aumenta. La irritabilidad aparece. La energía desaparece. La vida empieza a sentirse pesada todo el tiempo. No porque la persona sea débil, sino porque el sistema emocional humano no tolera indefinidamente el autoabandono. Hay algo que casi nadie dice sobre esto. A veces la verdadera tristeza no viene solo del daño que te hicieron. Viene también de darte cuenta de cuánto te hiciste a ti mismo intentando conservar a alguien. Esa comprensión suele romper emocionalmente a muchas personas, porque las obliga a ver todas las veces que minimizaron su dolor, todas las veces que se callaron, todas las veces que aceptaron migajas afectivas creyendo que era amor suficiente. Elena empezó a entenderlo una noche cualquiera. Estaba sentada sola en el comedor después de otra discusión absurda, otra conversación donde terminó sintiéndose culpable, agotada y emocionalmente invisible. Y de pronto tuvo un pensamiento que la dejó helada. No recuerdo la última vez que me sentí en paz. No feliz, en paz. Y eso la hizo llorar muchísimo, porque entendió que llevaba años sobreviviendo emocionalmente dentro de una relación que le había quitado incluso la capacidad de descansar mentalmente. Ahí comenzó el verdadero cambio. No cuando dejó de amar, no cuando dejó de extrañar, sino cuando dejó de romantizar el sufrimiento. Eso es importantísimo, porque muchas personas creen que sanar significa dejar de sentir dolor rápidamente, pero no. Sanar empieza cuando dejas de justificar aquello que te destruye, cuando dejas de llamar amor a la angustia permanente, cuando dejas de llamar paciencia al miedo de quedarte solo, cuando dejas de llamar esperanza a una relación donde siempre eres tú quien sostiene todo emocionalmente. Y aunque al principio el vacío asuste muchísimo, ocurre algo extraordinario cuando una persona deja de vivir atrapada en desgaste afectivo constante. La mente empieza lentamente a aclararse, el cuerpo empieza a relajarse, la ansiedad empieza a bajar, y de a poco vuelve algo que parecía perdido: la capacidad de imaginar una vida donde el sufrimiento no sea el precio obligatorio para recibir amor. Existe una idea peligrosísima que muchísimas personas aprendieron sin darse cuenta: creer que cuanto más duele una relación, más importante debe ser. Y aunque racionalmente eso pueda parecer absurdo, emocionalmente está muchísimo más instalado de lo que la gente imagina. Por eso, tantos vínculos destructivos se viven con una intensidad casi adictiva, porque el sufrimiento emocional genera sensación de profundidad,
La incertidumbre genera obsesión. La distancia genera ansiedad. La dificultad genera persecución emocional. Y muchas personas terminan interpretando toda esa activación interna como prueba de amor verdadero, pero no siempre lo es. A veces es simplemente un sistema nervioso atrapado en angustia afectiva constante. Hay quienes nunca aprendieron a asociar amor con calma. Solo aprendieron a asociarlo con esfuerzo, tensión, miedo a perder, necesidad de aprobación y dolor emocional. Entonces, cuando aparece una relación tranquila, estable y segura, sienten algo extrañísimo: aburrimiento. Y ahí está la trampa, porque el cerebro acostumbrado a la intensidad tóxica muchas veces interpreta la paz como falta de amor. Esto tiene muchísimo que ver con las experiencias tempranas. Personas que crecieron en entornos impredecibles, emocionalmente inestables o afectivamente ambiguos, suelen desarrollar una sensibilidad enorme hacia la validación intermitente. Aprenden desde pequeños que el amor no es algo seguro. Es algo que debe perseguirse, ganarse o recuperarse constantemente. Y cuando llegan a la adultez, repiten esa dinámica sin darse cuenta. Se sienten atraídas por personas emocionalmente difíciles, por vínculos ambiguos, por relaciones donde constantemente tienen que demostrar valor, porque inconscientemente el cerebro reconoce ese patrón como familiar, no necesariamente como sano, familiar. Eso cambia completamente la forma de entender muchos sufrimientos amorosos, porque entonces el problema deja de ser únicamente elegí mal. Empieza a aparecer otra pregunta mucho más profunda. ¿Por qué una parte de mí se siente tan atraída por relaciones que terminan agotándome emocionalmente? Esa pregunta incomoda muchísimo, porque obliga a mirar heridas viejas. Obliga a aceptar que quizás durante años confundiste intensidad con conexión real. Quédate, porque esto es fundamental entenderlo si realmente quieres recuperar tu alegría. Las relaciones emocionalmente desgastantes producen una especie de secuestro psicológico gradual. La persona deja lentamente de conectarse con lo que siente y empieza a conectarse únicamente con lo que necesita hacer para conservar el vínculo. Y desde ahí nace uno de los hábitos más destructivos de todos: el autoabandono emocional. Empiezas a callarte cosas para evitar conflictos. Empiezas a minimizar tus necesidades. Empiezas a aceptar dinámicas que antes jamás habrías tolerado. Empiezas a justificar comportamientos que te lastiman. Y cuanto más te alejas de ti mismo, más aumenta la sensación de vacío interno. Pero como el cerebro necesita darle sentido al sufrimiento, aparece una idea peligrosísima. Si estoy sufriendo tanto, debe ser porque esto es amor verdadero. No, a veces estás sufriendo tanto simplemente porque llevas demasiado tiempo emocionalmente maltratado. Eso es distinto, muy distinto. Erich Fromm escribió algo extraordinario. El amor maduro dice: te necesito porque te amo. El amor inmaduro dice: te amo porque te necesito. Y muchas personas viven atrapadas justamente ahí, en relaciones sostenidas más por necesidad emocional que por bienestar genuino. Por eso les cuesta tanto soltar, incluso cuando ya no son felices. Porque sienten que perder a la persona equivale a perder estabilidad interna, identidad y sentido emocional. Y claro que eso asusta muchísimo. Pero hay algo todavía más peligroso que atravesar una ruptura: pasar años enteros desconectado de tu propia vida intentando evitarla. Eso destruye lentamente la vitalidad psicológica. Hay personas que ya no saben lo que les gusta, ya no saben qué desean, ya no saben quiénes son fuera de la relación. Toda su energía mental quedó absorbida por sostener emocionalmente algo que las consume. Y entonces aparece la apatía, la tristeza crónica, la desconexión, la sensación de estar viviendo en automático. Muchas veces
La gente dice, extraño a esa persona, cuando en realidad lo que extraña es dejar de sentirse vacía por unos momentos. Extraña las pequeñas dosis de alivio emocional que recibía dentro del vínculo. Pero alivio y amor no son lo mismo. Esto que voy a decir ahora puede doler, pero puede cambiarte la vida. Hay relaciones que no vinieron a darte felicidad. Vinieron a mostrarte cuánto estabas dispuesto a perderte a ti mismo por miedo a sentir abandono. Y si no entiendes eso, puedes salir de una relación equivocada y terminar entrando en otra exactamente igual, porque el patrón sigue intacto. La verdadera recuperación emocional empieza cuando dejas de preguntarte solamente ¿por qué esa persona me hizo daño? Y empiezas a preguntarte algo muchísimo más importante. ¿Por qué seguí quedándome? Incluso cuando mi alegría ya estaba desapareciendo. Ahí empieza el despertar real. No para culparte, sino para dejar de entregarle nuevamente tu vida emocional a personas que solo saben amarte a medias. La mayoría de personas que atraviesan este tipo de desgaste emocional cometen el mismo error al intentar recuperarse. Creen que necesitan volver a sentirse felices inmediatamente. Entonces se obligan a salir, distraerse, conocer gente nueva, ponerle ganas, mantenerse ocupadas o aparentar fortaleza. Pero la recuperación emocional profunda casi nunca funciona así. Porque alguien que pasó años sobreviviendo afectivamente no necesita exigirse más. Necesita descansar psicológicamente. Y eso cambia completamente la forma de sanar. Porque recuperar la alegría no es un acto de voluntad instantáneo. Es una consecuencia. La consecuencia natural de dejar de vivir en un estado permanente de tensión emocional. Durante mucho tiempo, tu sistema nervioso estuvo ocupado intentando anticipar heridas, sostener vínculos inestables, evitar abandonos, interpretar silencios y conservar afecto. El cuerpo aprendió a vivir en alerta, y un cuerpo emocionalmente agotado no puede producir bienestar genuino de manera inmediata. Por eso muchas personas se desesperan cuando la relación termina y siguen sintiéndose vacías. Piensan, salí de ahí y aún así sigo triste. Claro, porque el dolor no desaparece, apenas termina el vínculo. El sistema emocional necesita tiempo para reorganizarse. Necesita comprobar lentamente que ya no está viviendo bajo amenaza afectiva constante. Y aquí aparece algo fundamental que pocas personas entienden. Sanar no siempre se siente bien al principio. A veces sanar se siente como abstinencia, como silencio incómodo, como ansiedad, como vacío, como confusión. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo girando emocionalmente alrededor de otra persona, el cerebro pierde parcialmente la costumbre de habitarse a sí mismo. Entonces aparecen preguntas difíciles. ¿Quién soy ahora? ¿Qué hago con todo este tiempo? ¿Cómo vuelvo a conectar conmigo? Y aunque esas preguntas asusten, en realidad son el comienzo de la recuperación. Porque la alegría verdadera no nace de volver a ser elegido por alguien. Nace de volver a sentirte vivo dentro de tu propia vida. Eso requiere reconstrucción interna, muy lenta a veces, muy silenciosa, pero profundamente real. La gente suele imaginar la recuperación emocional como un gran momento épico donde la persona renace. Y no. Generalmente empieza con cosas pequeñas, ridículamente pequeñas. Volver a dormir una noche completa. Escuchar música sin sentir angustia. Recuperar concentración. Tener ganas de cocinar algo. Reírte espontáneamente durante unos segundos. Sentir paz en una tarde cualquiera. El problema es que muchas personas minimizan esos avances porque esperan emociones enormes, cuando en realidad el sistema emocional se repara de forma gradual, como una herida que vuelve lentamente a cicatrizar. Hay algo que quiero decirte con mucha claridad. No necesitas convertirte inmediatamente en una versión fuerte, brillante y segura de ti mismo para empezar a sanar.
Necesitas dejar de exponerte constantemente a aquello que te sigue destruyendo emocionalmente. Eso es lo primero, porque ningún ser humano puede reconstruirse mientras continúa viviendo exactamente dentro de la dinámica que lo enfermó. Y sí, eso implica atravesar duelo. Implica aceptar que algunas personas nunca te darán el amor que pasaste años esperando. Implica dejar morir fantasías. Implica aceptar realidades que duelen muchísimo. Pero hay un alivio inmenso que aparece cuando dejas de pelear contra la realidad y empiezas finalmente a verla completa. Ahí la mente empieza a descansar. Ya no necesitas analizar cada mensaje. Ya no necesitas interpretar silencios. Ya no necesitas mendigar presencia. Ya no necesitas vivir emocionalmente pendiente de alguien para sentir estabilidad. Y poco a poco, empieza a regresar algo muy importante. Espacio mental. Eso es clave. Porque las relaciones emocionalmente agotadoras consumen muchísimo espacio interno. Todo gira alrededor del vínculo. Tus pensamientos, tu energía, tus emociones, tus miedos, tus decisiones. Cuando sales de ahí, al principio aparece vacío porque todavía no sabes qué hacer con toda esa energía que antes estaba atrapada en la relación. Pero después ocurre algo hermoso. La vida empieza lentamente a reaparecer. Vuelves a conectar con partes tuyas que estaban dormidas, con hobbies abandonados, con amistades olvidadas, con deseos que habías postergado, con silencios que ya no duelen. Con mañanas donde la ansiedad no es lo primero que aparece apenas abres los ojos. Y un día entiendes algo que transforma completamente la manera de mirar el pasado. No estabas loco. No eras demasiado sensible. No eras incapaz de ser feliz. Simplemente llevabas demasiado tiempo intentando respirar emocionalmente en un lugar donde tu bienestar nunca podía estabilizarse. Eso deja marcas. Pero también deja aprendizaje. Porque cuando una persona atraviesa verdaderamente este proceso, empieza a desarrollar algo muchísimo más valioso que la simple ilusión romántica, criterio emocional. Empieza a reconocer dinámicas que antes normalizaba. Empieza a notar cuándo está volviendo a abandonarse para conservar afecto. Empieza a entender que amar no debería sentirse como vivir constantemente al borde del agotamiento. Y ahí aparece quizás una de las recuperaciones más importantes de todas. La capacidad de volver a elegirte a ti mismo sin sentir culpa por hacerlo. Quiero que hagas algo difícil ahora, algo incómodo, algo que quizás llevas muchísimo tiempo evitando. Quiero que dejes de pensar por un momento en cuánto amabas a esa persona y empieces a preguntarte cuánto te estabas perdiendo a ti mismo mientras intentabas conservarla. Porque ahí está la verdadera conversación pendiente. No en lo que el otro hizo o dejó de hacer. No en si te quiso suficiente. No en si algún día va a cambiar. La pregunta importante es otra. ¿En qué momento empezaste a creer que para recibir amor tenías que apagar partes enteras de ti? Piénsalo de verdad. ¿Hace cuánto tiempo no te sientes ligero? ¿Hace cuánto tiempo no vives sin ansiedad emocional constante? ¿Hace cuánto tiempo no puedes simplemente descansar mentalmente dentro de un vínculo? Hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo afectivamente que olvidan que el amor también debería sentirse como refugio, no como tensión permanente, no como incertidumbre diaria, no como miedo constante a perder al otro. Y quizás una parte de ti ya lo sabe. Quizás hace tiempo vienes sintiendo que algo dentro tuyo se agotó, pero sigues intentando convencerte de que todavía puedes soportarlo un poco más. Porque eso hace mucha gente. Estiran vínculos rotos durante años, por miedo a enfrentar el vacío que aparecería después. Pero quiero decirte algo con absoluta honestidad. El vacío que aparece cuando sueltas una relación equivocada no siempre es destrucción. A veces es espacio. Espacio para volver a escucharte. Espacio para recuperar energía mental. Espacio para volver a construir una vida donde no tengas que mendigar tranquilidad emocional. Sé que duele aceptar esto. Duele muchísimo.
porque nadie invierte años de amor, esperanza y desgaste emocional sin crear un apego profundo. Nadie sale intacto de relaciones donde entregó partes enormes de sí mismo. Por eso no quiero minimizar tu dolor. Lo que viviste probablemente te marcó más de lo que otras personas alcanzan a comprender. Pero también necesito decirte algo que puede cambiarte la vida si realmente logras entenderlo. Extrañar a alguien no significa necesariamente que debas volver. El cerebro humano extraña, incluso dinámicas que le hacían daño si durante años las asoció con supervivencia emocional. Por eso, el apego puede confundirte tanto. Hay días donde vas a querer regresar solamente para dejar de sentir abstinencia afectiva. Y eso no significa que la relación fuera sana. Significa que tu sistema emocional todavía está intentando adaptarse a la ausencia de algo que durante mucho tiempo consideró indispensable. Eso requiere paciencia, muchísima paciencia, porque reconstruirte emocionalmente no es una línea recta. Habrá días donde sentirás alivio y otros donde volverá la tristeza. Días donde pensarás que finalmente avanzaste y otros donde una canción, un recuerdo o una fotografía parecerán derrumbarte otra vez. Y todo eso forma parte del proceso. No estás retrocediendo por sentir dolor, estás atravesándolo, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Quédate conmigo en esta última reflexión, porque probablemente sea una de las más importantes de todo este capítulo. Muchas personas pasan años preguntándose por qué alguien no supo amarlas bien. Pero tarde o temprano aparece una pregunta mucho más transformadora. ¿Por qué yo seguí negociando mi alegría para conservar amor? Ahí empieza la verdadera recuperación. Porque esa pregunta ya no pone toda tu vida emocional en manos del otro. Te devuelve poder. Te obliga a mirar tus heridas, tus miedos, tus patrones, tus necesidades afectivas y todo aquello que te hizo permanecer demasiado tiempo en lugares donde lentamente te apagabas. Y aunque eso incomode, también libera. Porque si logras entender qué parte de ti toleró tanto dolor por miedo al abandono, entonces puedes empezar a protegerla de manera distinta. Puedes aprender a no volver a desaparecer dentro de otra persona. Puedes dejar de romantizar el sufrimiento. Puedes dejar de llamar amor a dinámicas que destruyen tu paz mental. Y sobre todo, puedes empezar a recordar algo que quizás llevabas demasiado tiempo olvidando. Tu alegría también merece ser protegida. No solo tus vínculos, no solo tus ganas de ser amado, no solo tu miedo a perder. Tu vida emocional también importa. Tu tranquilidad importa. Tu salud mental importa. Y aunque hoy todavía te sientas cansado, confundido o roto por dentro, quiero que entiendas algo profundamente humano. Las personas no vuelven a florecer porque alguien venga a rescatarlas. Vuelven a florecer cuando dejan de vivir en lugares donde tenían que marchitarse para ser aceptadas. Tal vez hoy todavía no puedas verlo con claridad. Tal vez todavía despiertes pensando en esa persona. Tal vez sigas sintiendo un vacío enorme en momentos inesperados. Hay heridas emocionales que no desaparecen rápido porque tocaron partes muy profundas de nuestra historia afectiva. Y sería injusto prometerte una recuperación inmediata, limpia o perfecta. La vida emocional humana no funciona así. Pero sí hay algo verdadero que necesito que recuerdes. El hecho de que hoy estés triste no significa que esa tristeza sea tu identidad definitiva. A veces simplemente es el estado emocional de alguien que pasó demasiado tiempo intentando sobrevivir dentro de un lugar que lentamente lo desgastaba. Y cuando entiendes eso, algo empieza a cambiar. Porque dejas de verte como alguien roto y empiezas a verte como alguien agotado. Eso modifica completamente la manera de tratarte. Ya no necesitas odiarte por seguir extrañando. Ya no necesitas sentir vergüenza por haberte quedado demasiado tiempo. Ya no necesitas castigarte por no haber podido soltar antes. El dolor emocional humano es muchísimo más complejo de lo que las frases simples intentan explicar. Las personas no permanecen en relaciones dañinas porque sí.
Permanecen porque aman, porque esperan, porque tienen miedo, porque cargan heridas viejas, porque aprendieron a soportar demasiado, o porque una parte profunda de ellas todavía cree que perder amor sería peor que perderse a sí mismas. Y entender eso no es justificar el sufrimiento, es humanizarlo. Porque solo cuando dejas de tratarte como enemigo puedes empezar realmente a reconstruirte. Hay personas que después de relaciones muy desgastantes sienten algo muy extraño. Culpa por empezar a sentirse mejor. Como si recuperar tranquilidad fuera traicionar la historia vivida. Como si volver a reír significara que el vínculo no importó tanto. Pero no es así. El hecho de que una herida cicatrice no significa que nunca haya dolido. Significa simplemente que el cuerpo emocional empezó finalmente a recuperarse. Y el tuyo también puede hacerlo, aunque hoy todavía tengas miedo, aunque todavía haya noches difíciles, aunque todavía exista una parte de ti que quiera volver atrás solamente porque extraña la familiaridad de ese vínculo. Porque sí, el sufrimiento conocido muchas veces parece más seguro que la incertidumbre de empezar de nuevo. Pero permanecer eternamente en lugares donde tu alegría desaparece tiene un costo demasiado alto. Hay una frase de Anaïs Nin que dice: "Y llegó el día en que el riesgo de quedarse cerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer". Creo que muchísimas personas atraviesan exactamente ese momento después de relaciones equivocadas. Un instante donde finalmente entienden que seguir sobreviviendo emocionalmente ya duele más que enfrentarse al cambio. Y ahí comienza la verdadera transformación. No cuando dejas de amar de golpe, no cuando olvidas mágicamente, no cuando todo deja de doler, sino cuando empiezas lentamente a dejar de abandonarte a ti mismo. Eso es sanar. Volver a elegirte en pequeñas cosas. Dormir mejor. Poner límites. Recuperar amistades. Decir lo que sientes. Escuchar tu cuerpo. Respetar tu cansancio emocional. Dejar de perseguir afecto donde siempre tienes que mendigarlo. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, la vida empieza nuevamente a sentirse habitable. No perfecta, habitable. Empiezas a respirar distinto. La mente se calma, el cuerpo se relaja, la ansiedad deja de gobernarlo todo. Y un día, ocurre algo aparentemente mínimo pero profundamente importante. Vuelves a sentir ilusión por algo. Tal vez una conversación, tal vez un proyecto, tal vez una tarde tranquila, tal vez simplemente despertar sin angustia. Y ahí entiendes algo que durante mucho tiempo parecía imposible. La alegría no se había ido para siempre. Solo estaba atrapada debajo de demasiado dolor. Quiero que recuerdes esto cada vez que sientas que nunca vas a salir de ese estado emocional. El ser humano tiene una capacidad inmensa para reconstruirse cuando deja finalmente de vivir en lugares que lo destruyen lentamente. Mucho más de lo que imagina. Porque incluso después del desgaste, después de la decepción, después del vacío y después del cansancio emocional extremo, todavía existe dentro de muchas personas algo intacto. La posibilidad de volver a vivir sin miedo constante. La posibilidad de volver a sentirse en paz. La posibilidad de volver a amar sin desaparecer dentro del otro. Y quizás eso sea lo más importante de todo. No necesitas convertirte en alguien nuevo para recuperar tu alegría. Necesitas dejar de permanecer donde aprendiste a apagarla.